Muy buenos días con todos, mi nombre es Carlos Fontana y en el día de hoy, acompañado de mis compañeros Javier Ordóñez, Pierina Orozco, Oscar Villasís, Mónica Torres y Reina Vera, vamos a hablar acerca de las cardiopatías congénitas en el recién nacido. Primero vamos a dar una pequeña introducción de aquello. Constituyen un grupo heterogéneo de anomalías estructurales y o funcionales del corazón y también de los grandes vasos intratorácicos, originados a partir de alteraciones en los procesos de cardiogénesis embrionaria, que se establecen durante las primeras 8 semanas de gestación, pero que pueden manifestarse clínica y hemodinámicamente en etapas variables de la vida, generando alteraciones tanto en la circulación pulmonar y o sistémica con repercusiones fisiopatológicas a lo largo del tiempo. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial se estima que entre 4 a 9 por cada 1000 recién nacidos viven con estas patologías, lo que equivale a aproximadamente 1.3 millones de casos nuevos por año, los cuales tienden a ser una mayor prevalencia sobre los hombres para varias de las malformaciones. Sin embargo, existen otras malformaciones que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, de las cuales también la mayoría se diagnostican en el primer año de vida, mientras sus formas leves pueden aparecer más tarde. En el Ecuador se presentan con una prevalencia de 4 a 8 por cada 1000 recién nacidos vivos y constituyen una causa importante de mortalidad infantil en el país. Además, dentro de las mismas cardiopatías congénitas de recién nacido, se ha recientemente establecido un subgrupo llamado las cardiopatías congénitas críticas de recién nacido, las cuales son malformaciones cardíacas congénitas graves que comprometen la estabilidad hemodinámica neonatal y requieren diagnóstico e intervención urgente para evitar morbimortalidad. Una vez dada esta pequeña introducción, ahora hablemos acerca del desarrollo. En el desarrollo tenemos lo que es la comunicación interauricular. Esta aquí, o también llamado defecto arterial septal, es una cardiopatía congénita no cianótica caracterizada por un orificio de tamaño variable y el cual se cierra por sí mismo o requiere de cirugía en el septo que divide las aurículas del corazón, es decir, hablando del tabique interauricular. Al existir este defecto, hablando de su fisiopatología, permite un cortocircuito de izquierda a derecha, flujo de sangre venosa pulmonar oxigenada a cavidades u otros vasos desoxigenados, es decir, creando un flujo anómalo que incrementa el volumen en aurícula y ventrículos derechos, produciendo sobrecarga de volumen y dilatación progresiva en ambas cavidades. El aumento crónico del flujo pulmonar condiciona a un remodelado vascular pulmonar que con el tiempo evoluciona a hipertensión pulmonar y con el consecuente aumento de esta resistencia vascular pulmonar se invierte el shunt, creando un shunt de derecha a izquierda y por tanto originando la cianosis y conocido por tanto a un síndrome llamado síndrome de Eisenmenger. Hablando del cuadro clínico, frecuentemente es asintomática en la infancia, con detección de síntomas en la adultez, que generalmente suelen ser disnea de esfuerzo, arritmias o intolerancia al ejercicio. A la exploración física se halla como signo típico el desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco a la auscultación. En las variantes encontramos al ostium primum, defecto situado en la porción inferior del tabique interauricular, ostium secundum, defecto localizado en la porción central del tabique interauricular, cerca o a nivel de la fosa oval, y del seno venoso, que es otra de las variantes, con defecto localizado en la desembocadura de la vena cava superior o inferior. Respecto al EKG, dentro de los hallazgos electrocardiográficos se presenta desviación del eje a la derecha, bloqueo incompleto de la rama derecha. Este bloqueo incompleto de la rama derecha es considerado el signo electrocardiográfico típico en esta patología, además de la dilatación de cavidades derechas con ondas R altas y arritmias supraventriculares que podrían llegar a pasar, y la radiografía de tórax, donde se observa cardiomegalia a predominio derecho por esta sobrecarga de volumen y dilatación, y tramo vascular pulmonar prominentes. Gracias. Bien, hola, soy Oscar Villasís y vengo a hablarles sobre la comunicación interventricular. Básicamente es una de las enfermedades cardiogénicas congénitas más graves y también a su vez es la más frecuente, ya que básicamente al principio puede parecer inofensiva, ya que no parece tener problemas, pero si no se detecta a tiempo puede resultar en complicaciones muy graves a futuro. Bien, ahora démosle una definición entonces. ¿Qué es? Básicamente esta comunicación interventricular o CIV, también conocida, es básicamente una cardiopatía congénita no cianótica. Se caracteriza, como bien se dice, en un orificio que se encuentra en el tabique que comunica
desafortunadamente estos dos ventrículos, el izquierdo y el derecho. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues básicamente una comunicación directa entre la circulación sistémica, o la que le da toda irrigación a todo el cuerpo, y la pulmonar, que básicamente es interna. Entonces, básicamente la sangre se mete donde no debería. Bien, ahora pasemos entonces a lo que es la fisiopatología. Aquí es donde realmente ocurre el problema, porque básicamente la presión ejercida en el ventrículo izquierdo es mayor que en la del derecho. Por ende, lo que va a ocasionar es que la sangre oxigenada pasará de la izquierda a derecha, y ahí es cuando lo vamos a denominar cortocircuito izquierda-derecha. Bueno, sigamos. Entonces, por ende, de la derecha pasará, del ventrículo derecho pasará otra vez a los pulmones, y desafortunadamente regresarán hacia la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Lo que va a provocar es una sobrecarga como tal, una sobrecarga de volumen, y esto va a provocar dos cosas a la larga. En cuanto al ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, van a provocar una dilatación, es decir, un agrandamiento de estos a futuro. Y por el lado de la parte pulmonar, lo que va a provocar es una hipertensión pulmonar, porque básicamente lo que va a ocasionar esto a largo plazo es que estas arterias se van a volver más rígidas, van a ocasionarse un problema obstructivo vascular a la larga para los pulmones, y esto se va a conocer como el síndrome de Eisenmenger, básicamente, que es una inversión del shunt, donde la presión del lado derecho va a ser mayor, y ya no será un cortocircuito izquierda-derecha, sino uno de derecha-izquierda. Entonces, básicamente, esto va a provocar la cianosis. Y aquí sí, de un problema minúsculo pasó a un problema mayor. Bien, ¿por qué no pasamos al cuadro clínico ahora? Básicamente hay dos formas de encontrarlo, cuando son de niños y cuando son ya adultos. Cuando son niños es un buen momento para detectarlo, ya que básicamente suelen ser asintomáticos. Los niños suelen vivir su vida de manera normal, pero si es que encontraron un médico, este va a encontrar directamente un soplo sistólico encontrado en la zona del mesocardio, básicamente. Y como dato curioso, mientras más pequeño es el paciente, básicamente el ruido va a sonar muy fuerte. A diferencia de su contraparte, que en la parte adulta sí son asintomáticos. Aquí ya se encuentra la taquipnia, la disnea. Aquí este paciente va a tener infecciones respiratorias muy frecuentes, así como también va a tener diaforesis o sudoración, pero al alimentarse. También hay que tener en cuenta que también va a tener el soplo sistólico, es decir, lo va a mantener por el tiempo, pero cuando existe una hipertensión pulmonar, este va a tener un reforzamiento del segundo ruido, es decir, va a estar muy incrementado en su momento, así como también un precordio hiperdinámico como tal. Bien, por otro lado vamos a hablar de sus variantes. Vamos a depender de su localización. Por ende, vamos a tener a la perimembranosa, que básicamente es la más frecuente, la muscular, que puede ser múltiple, la subarterial, que básicamente se encontrarán cerca del canal aórtico, y esto va a ser un defecto por insuficiencia aórtica futuro. Y por último, lo que es de entrada, que esto va a ser asociado en cambio al canal auriculoventricular. Bien, pasemos rápido al EKG entonces. Cuando en un niño se va a encontrar el EKG normal, mientras que en el grande vamos a tener las ondas P melladas, vamos a tener presencia de hipertrofia biventricular, las ondas R se van a encontrar más profundas y altas, y el QRS va a ser isobifásica. Bien, por último, pero no menos importante, la radiografía. En el pequeño vamos a tenerlo todo normal. Simplemente la silueta cardíaca y el flujo pulmonar van a estar normales. Sin embargo, en el adulto vamos a tener un aumento de la trama vascular, obviamente la cardiomegalia, el arco pulmonar va a ser prominente y vamos a tener un edema intersticial marcado. Bien, espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Naomi Orozco y el día de hoy voy a hablar sobre tetralogía de Fallot. Primero que nada, comenzar pues con que esta aquí es la cardiopatía cianótica más frecuente después del primer año de vida y se caracteriza por la asociación de 4 elementos: obstrucción a la salida del ventrículo derecho, generalmente infundibular, comunicación interventricular amplia, cabalgamiento de la aorta sobre el defecto interventricular y también hipertrofia del ventrículo derecho. También va a poder presentarse con otras malformaciones, como por ejemplo arco aórtico a la derecha, comunicación interauricular conocida como pentalogía de Fallot, vena cava superior izquierda, insuficiencia aórtica, anomalías en las arterias coronarias, insuficiencia o agenesia de la válvula pulmonar, y también vamos a tener ausencia o estenosis de las ramas pulmonares.
Siguiendo con la fisiopatología y con el cuadro clínico, vamos a tener que los dos ventrículos pues tienen una amplia comunicación interventricular, ¿verdad? Y estas sus presiones se van a igualar, formando un ventrículo único funcional. Los ventrículos preferentemente se van a vaciar en la aorta, formando pues el cortocircuito venoarterial o también la arteria pulmonar. Esto de aquí pues determina las manifestaciones clínicas que se distinguen en tres variedades de tetralogía de Fallot. Primero tenemos a la rosada o acianótica, que en sí, bueno, vamos a tener que si la obstrucción pulmonar es leve, la resistencia hasta el pulmón no está tan elevada y puede predominar un cortocircuito de izquierda a derecha, un chut de izquierda a derecha, a través de la comunicación interventricular con un flujo pulmonar relativamente conservado. También vamos a tener la clásica o la cianótica. Si la obstrucción pulmonar es importante, aumenta la resistencia a la eyección hacia la arteria pulmonar. Se reduce el flujo pulmonar y la sangre, incluida la sangre venosa, se desvía de derecha a izquierda a través de la comunicación interventricular. La aorta cabalgada facilita que reciba esta mezcla, produciendo desaturación sistémica. También vamos a tener la más extrema, que es la de la atresia pulmonar, en donde el flujo hacia la arteria pulmonar es mínimo nulo y la perfusión pulmonar puede mantenerse por la circulación colateral, o sea la bronquial, con cortocircuito derecho a izquierdo marcado y provocando hipoxemia extrema. Entre otras manifestaciones clínicas vamos a tener el hipodesarrollo físico, acropaquias, y también vamos a poder tener un ruido agregado, S2 intenso y único, un soplo sistólico de la estenosis infundibular y el soplo continuo de la circulación colateral bronquial. En la radiografía de tórax vamos a poder encontrar un corazón en forma de bota, con una concavidad hacia la región del cono pulmonar, un prominente ventrículo derecho, y también vamos a tener que la vasculatura pulmonar disminuye de forma típica y el botón del callado aórtico puede estar del lado derecho. Por último vamos a tener el EKG. Es importante decir pues que los trazos en el EKG vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a tener en este caso, en este ejemplo, ondas R alta desde B1 hasta B2 y la aparición brusca de ondas S profundas desde B2 a B6. Hola, mi nombre es Mónica Torres y yo les voy a hablar sobre la coartación de la aorta. Bien, para empezar vamos a dar una breve definición de qué es la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es una cardiopatía congénita de tipo obstructivo que se caracteriza por un estrechamiento localizado en la aorta, generalmente a nivel del istmo aórtico, cerca del conducto arterioso, y esta obstrucción impide el flujo normal de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica, lo cual genera una diferencia significativa de presión entre la parte superior e inferior del cuerpo. Ahora bien, hablando de su fisiopatología, vamos a tener que este estrechamiento aórtico aumenta la resistencia al flujo sanguíneo, produciendo hipertensión arterial proximal, principalmente en cabeza y miembros superiores, lo cual va a tener una disminución de la perfusión hacia las extremidades inferiores. Y esta situación va a incrementar la poscarga del ventrículo izquierdo, lo cual va a favorecer el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Y bueno, de manera compensatoria el organismo va a desarrollar circulación colateral para mantener la perfusión distal. Cuadro clínico. Bien, hablando del cuadro clínico, vamos a tener que esto depende de la edad y de la severidad de la coartación. En el recién nacido, el cierre del conducto arterioso puede desencadenar un cuadro grave con insuficiencia cardíaca, shock y acidosis metabólica, mientras que en niños mayores y adultos jóvenes la enfermedad se suele manifestar con hipertensión arterial en los miembros superiores. También puede haber la presencia de cefalea, epitaxia, fatigas e intolerancia al ejercicio. Mientras que, hablando del examen físico, es importante que aquí se van a destacar lo que son los pulsos radiales, se van a encontrar aumentados, los pulsos femorales se van a encontrar débiles o retardados, y también va a haber una diferencia de presión arterial brazo y pierna mayor de 20 milímetros de mercurio. Bien, hablando de variantes, vamos a tener que se van a clasificar en dos variantes muy importantes. Vamos a tener la forma preductal o infantil, que esto se localiza proximal al conducto arterioso y es la más grave, ya que el flujo sistémico depende del ductus y su cierre puede provocar un deterioro hemodinámico agudo.
Y en cambio, si hablamos de la forma postductal o tipo adulto, esta se localiza distal al conducto arterioso, la cual permite el desarrollo de circulación colateral y se suele diagnosticar tardíamente, ya que pues por lo general presenta hipertensión arterial. Esta patología también se asocia con frecuencia a válvula aórtica bicúspide. EKG. En el electrocardiograma es común que vamos a encontrar estos signos de hipertrofia ventricular izquierda por la sobrecarga de la presión. Y bueno, para finalizar hablamos de la radiografía de tórax, que esto de aquí va a tener signos muy importantes que nos van a ayudar con hallazgos característicos como lo que es el signo del número 3 y las muescas costales secundarias al desarrollo de la circulación colateral. Gracias. La malformación de Epstein es una cardiopatía congénita que consiste en implantación baja de la válvula tricuspidia, especialmente en el velo septal. Esta se va a caracterizar por insuficiencia tricuspidia, por una dilatación auricular derecha y por una atrialización del ventrículo derecho. Esto lo vamos a poder observar como un ventrículo derecho pequeño y una aurícula derecha grande. La fisiopatología se centra en la malformación de la válvula tricuspidia que va a ser desplazada hacia el ápex del ventrículo derecho. Esto va a causar que el ventrículo derecho en una porción se comporte como aurícula derecha y esto se conoce como atrialización. De esta manera vamos a dejar a un ventrículo derecho pequeño y en parte ineficaz. De esta manera vamos a tener una insuficiencia tricuspidia severa que la vamos a ver reflejada cuando la sangre en la sístole regrese a la aurícula derecha, causa dilatación de esta y asimismo un aumento en la presión venosa sistémica. Asimismo, la ineficacia del ventrículo derecho va a causar una disminución del flujo pulmonar y el aumento de la presión de la aurícula derecha va a causar la presencia de una comunicación intraauricular conjunta de derecha a izquierda, causando así una cianosis e hipoxemia. Asimismo, la dilatación auricular y la presencia de vías accesorias se asocia frecuentemente a arritmias supraventriculares en esta cardiopatía. En el cuadro clínico vamos a encontrar que va a ser de manera progresiva, vamos a poder encontrar síntomas de arritmia como las palpitaciones, los síncopes, presíncopes, los mareos, vamos a encontrar fatiga, la disnea de esfuerzo, cianosis leve o moderada, también podemos encontrar síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha como la irritación yugular, la hepatomegalia, el edema periférico y también la sensación de plenitud abdominal. Asimismo, en ocultación podemos encontrar un soplo holosistólico que se aumenta en la inspiración y asimismo un desolamiento amplio del segundo ruido. Las variantes son 4. En Carpenter A vamos a encontrar el desplazamiento valvular leve, por ende una atrialización mínima y un ventrículo derecho funcional y casi normal. En el Carpenter B, por otro lado, vamos a ver las válvulas anterior y septal móviles, va a haber una atrialización moderada del ventrículo derecho y una regurgitación tricuspidia de moderada a severa. En el Carpenter C, por otro lado, vamos a encontrar que la atrialización es mucho más extensa, van a ver las válvulas anteriores grandes, va a estar limitada, vamos a ver una insuficiencia tricuspidia y vamos a ver que el ventrículo derecho va a estar pequeño y funcional. Mientras que en el Carpenter D, por otro lado, vamos a ver que la válvula tricuspidia va a estar muy deformada, va a haber una atrialización casi total del ventrículo derecho, este va a estar funcionalmente inexistente y va a haber cianosis, incluso una insuficiencia cardíaca temprana. En el EKG podemos encontrar una P pulmonar en D2, D3 y ABF, podemos encontrar un PR prolongado, podemos encontrar un bloqueo de rama derecha con QRS ancho y un RSR en B1 y también podríamos encontrar arritmias de vías accesorias y supraventriculares. En la radiografía de tórax podemos encontrar una acromegalia masiva con una aurícula derecha dilatada y un ventrículo derecho adrenalizado. También podemos encontrar campos pulmonares oligoémicos, pedículos vasculares estrechos, borde derecho prominente y en casos avanzados podemos encontrar congestión venosa y un derrame pleural. Hablando de la persistencia del conducto arterioso, con definición tenemos de que es una cardiopatía congénita acianótica en las cuales no va a haber un cierre adecuado de lo que sería este conducto arterioso. ¿Y qué será el conducto arterioso? Me dirás, Javier, el conducto arterioso es una estructura que va a unir o va a conectar lo que sería la aorta con la arteria pulmonar. Entonces, esta de aquí va a ser un problema porque al no cerrarse va a ocurrir una comunicación anómala. Entonces, dentro de su fisiopatología, que es importante saberla, tenemos de que después del nacimiento va a bajar la resistencia vascular pulmonar y asimismo va a aumentar lo que sería la presión sistémica. Entonces, esto quiere decir que la aorta va a quedar con mucha más presión que la arteria pulmonar. Y esto de aquí me va a llevar a algo, me va a llevar a un shunt, ya que la sangre va a buscar esta vía en las cuales va a pasar de un lugar de mayor presión a menor presión, es decir, de la aorta hacia la arteria pulmonar, haciendo este shunt de izquierda a derecha, los cuales también, dependiendo de la gravedad, va a ser dado por el tamaño del conducto y la resistencia vascular pulmonar. Dentro de las mismas tenemos de que si el conducto es pequeño, por más que haya gradiente, pasa poca sangre. Si el conducto es grande y la resistencia pulmonar es baja, va mucha sangre al pulmón y el shock es masivo. Y las consecuencias hemodinámicas va a ser que va a haber hiperflujo pulmonar porque va a entrar mucha más sangre a la arteria pulmonar, ya no a la aorta, sino a la arteria pulmonar. Y eso va a aumentar el retorno venoso pulmonar y ese volumen va a regresar al lado izquierdo del corazón, por lo que se sobrecarga la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo.
Entonces, paradójicamente, aunque el defecto está conectando aorta con pulmón, quien termina dilatándose por volumen va a ser el corazón izquierdo. Entonces, esto de aquí va a progresar hacia una hipertensión pulmonar porque van a lesionarse lo que serían las arteriolas pulmonares y también van a sufrir un remodelado, los cuales va a subir la resistencia vascular pulmonar y va a tener esta hipertensión, las cuales en fases más avanzadas va a ocasionar el síndrome de Eisenmenger, en las cuales el shunt se va a invertir y ya no va a ser de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, y las cuales me van a producir cianosis y hipoxemia. El cuadro clínico va a depender mucho. Si es pequeño, por lo general pasa desapercibido y es asintomático, pero si es moderado o grave ya va a ocasionar taquipnea, intolerancia al ejercicio, fatiga, y también va a tener falta de medro, ya que los lactantes se van a cansar al alimentarse y no van a ganar peso. Ahora, los signos clásicos va a ser el soplo continuo, el pulso saltón y la presión diferencial amplia. En el EKG también vamos a tener otras cosas. Vamos a tener de que en el pequeño es normal, mientras que en el moderado va a tener una P mellada y ancha. También va a tener signos de hipertrofia ventricular izquierda, las cuales va a haber R altas en derivaciones izquierdas, y en hipertensión pulmonar vamos a tener desviación hacia lo que sería inversión hacia el eje derecho. En la radiografía de tórax podemos tener una silueta cardíaca normal y todo normal, mientras que en la grande vamos a tener cardiomegalia y plétora pulmonar. En la PCA avanzada, en cambio, con hipertensión pulmonar ya no se ve simplemente plétora, sino que hay cambios típicos de hipertensión pulmonar con dilatación de vasos centrales y alteración del patrón vascular periférico. Tenemos como conclusiones de que las cardiopatías congénitas son un grupo de alteraciones estructurales del corazón, las cuales van a partir del desarrollo embrionario, las cuales van a tener y van a depender bastante del grado de alteración hemodinámica, de los cambios fisiopatológicos, depende del tipo de defecto, las cuales especialmente van a estar relacionadas con la caída de la resistencia vascular pulmonar. Ahora, tenemos otra parte en la cual las cardiopatías también cianóticas podemos concluir de que con el shunt de izquierda a derecha, como la comunicación interauricular, interventricular y la persistencia del conducto arterioso, comparten un mecanismo fisiopatológico basado en el aumento del flujo pulmonar y la sobrecarga de cavidades izquierdas, lo que implica sus manifestaciones clínicas progresivas y hallazgos electrocardiográficos. Mientras que por otra parte tenemos que las cardiopatías como la tetralogía de Fallot, la cortación de aorta, la malformación de Ebsen presentan síntomas totalmente diferentes como la obstrucción del flujo, disminución del flujo pulmonar, cortocircuitos de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, lo que condiciona la aparición de cianosis, hipertrofia ventricular y patrones específicos en los estudios paraclínicos. Muchas gracias.